a prepararnos para comenzar con nuestra escuela bíblica en el día de hoy, esperando que en todo lo que aquí hagamos sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Y vamos a comenzar con una oración presentándonos delante del Señor, para que sea Él el quien nos dirija en esta mañana. Y yo le voy a pedir a la hermana Nelly que nos dirija en esa oración. ¿Está el micrófono por ahí? Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Amén, Señor. Te damos toda gloria, toda honra, todo loor a ti, merecedor de toda adoración y de toda alabanza. Señor, te damos gracias por un día más de vida que nos regala. Amén. Te damos gracias por el privilegio y la oportunidad que nos da de estar aquí en tu casa de oración, unidos todos con un mismo sentir, mi Dios amado, que es adorarte, que es alabarte, que es glorificarte, Amén, que es Señor. darte lo mejor de Aleluya, nuestra alabanza, sí, de Señor. nuestro corazón, de nuestra vida. Pero también estamos aquí para recibir tu palabra. Ayúdanos a que la atesoremos en nuestros corazones, que la hagamos viva y eficaz y la podamos compartir con los demás. Amén, Te pido, Señor. Señor, que bendiga a cada hermano, a cada hermana, Sí, que Señor. están aquí presentes, los que están en los salones recibiendo conocimiento de tu palabra, Señor. Bendícelos a través de esta palabra y en este día. No sabemos cómo llegamos cada uno de nosotros y qué es lo que hemos venido a buscar, pero tú que conoces y escudriñas los corazones y las mentes, sabes lo que necesitamos. Así que, Padre, derrama de tu Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que sobreabunda en nuestras vidas y que Amén, lo llena Señor. todo, Gracias, mi Dios Señor. amado. Gracias. Usa a Lilian con poder y con autoridad de lo alto, como Sí, siempre Señor. lo hace, para que imparte esta enseñanza de este estudio bíblico y asimismo en cada salón. Agrádate del devocionar, de las alabanzas, de las oraciones, sí, de los Señor. cánticos. Señor, agrádate de la palabra que se va a proclamar, agrádate de la predicación, agrádate de cada hermano y hermana que desde temprano están aquí trabajando para recibirnos, para que veamos un lugar adecuado para nosotros, Señor. Sigue dando fuerza, salud y Amén. vitalidad para que podamos seguir trabajando para la gloria y la honra tuya y para beneficio de cada uno de Aleluya, nosotros. sí, Señor, todo Gracias, lo ponemos en Señor. tus manos, que son las mejores manos, pero te pedimos que en esta mañana gloriosa tú libertes, sanes, restauras, Amén, rompa aleluya, cadenas, sí, Señor. aquí a la presencia y a la distancia, donde quiera que haya un hermano que necesite, mi Dios amado, de tu amor, de tu misericordia y de tu protección. Gracias, Amén. Padre. Amén, Todo te lo Señor. pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Aleluya. Jesucristo, dándote a ti toda la gloria. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Y la lección para el día de hoy es la lección número 10 en su expositor, que lleva como título El nacimiento de la iglesia. Y vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos y vamos a estar en Hechos 2, del 1 al 8, del 14 al 24 y del 37 al 39. Y el texto áureo dice, porque para vosotros es la promesa y para vosotros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. El objetivo para esta lección es poder entender la diferencia entre el poder que da el Espíritu Santo y el poder tal como se entiende en el resto de la sociedad. Y reflexionar sobre modos en los que esa diferencia se refleja o debería reflejarse en la vida de nuestra comunidad de fe. Tenemos una sola palabra en el vocabulario que es Pentecostés. Y a nosotros, ¿verdad?, la hemos oído mucho. Dice que es una palabra griega que quiere decir 50. Y recibía ese nombre entre los judíos de habla griega porque venía tras una semana de semana, que es 7 por 7, después de la festividad del pan sin levadura en la Pascua. Es decir, el número 50. En el Antiguo Testamento se le da el nombre hebreo de fiesta de las semanas y era una celebración de la nueva cosecha marcada con ofrendas de las primicias. Pero más tarde se asoció con la dávila de la ley
en el monte Sinaí. Era un día en que los judíos se esforzaban por estar en Jerusalén para la celebración y que en todo caso se usaba como fecha de referencia. Fue solamente más tarde, después de los acontecimientos que se narran en la lección de hoy, que entre cristianos el término Pentecostés vino a asociarse con la dádiva del Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver después más adelante en la lección, pero como les dije al principio, continuamos estudiando el libro de los Hechos y volvemos, ¿verdad? Si miramos todo lo que hemos estudiado en nuestras lecciones anteriores, recordamos que, como dijimos la semana pasada, que las primeras lecciones hablan de la obra de Jesús, ¿verdad? Llamando a los marginados, las mujeres, los enfermos, los niños, y dando testimonio de la resurrección. Básicamente esas fueron las primeras lecciones. La semana pasada hablamos de verdad de la promesa que le hace Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Que Él se iba, pero no los dejaría solos, sino que enviaría un consolador, el Espíritu Santo, que les daría poder. ¿Poder para qué? Para ser testigos. No era poder para, ¿verdad?, encumbrarse de que eran los mejores, sino poder para ser testigos de Jesús, para poder testificar de la obra de Jesús. Y en esta última Navidad, pues básicamente trata de los mismos temas y termina con lo de hoy con Pentecostés, pero ahora refiriéndonos a la obra del Espíritu Santo, que la empezamos a ver la semana pasada, ¿verdad?, con la promesa del Espíritu Santo para todos los seguidores de Jesús. Y en esta lección veremos que el Espíritu Santo no derrama sus dones solamente sobre algunas personas privilegiadas o santas. El Espíritu Santo es derramada sobre toda, dice que es sobre toda carne, ¿verdad? Sobre toda persona que esté en búsqueda del Señor. Y así lo cita el pasaje de Pedro, cuando vemos la predicación de Pedro en Hebreo, que dice que el Espíritu Santo se derrama sobre personas diversas sin distinción de edad. Habla de los jóvenes y de los viejos, sin distinción de género, mujeres y hombres, sin distinción de estatus social, los siervos, las siervas, ¿verdad?, los esclavos y los dueños, ¿verdad?, de propiedades. Así que el Espíritu Santo es una promesa que está al alcance de todos, no hace distinción de personas. Lo único que se requiere que es búsqueda del Señor, ¿verdad? Y que nosotros podamos reconocer a Jesús como Señor de nuestra vida. Así que no es solamente para unos pocos, no es para los que se creen santos, ¿verdad?, y privilegiados, sino sobre todos los que Jesús le predicaba, los enfermos, los marginados, los esclavos, las mujeres, todos. Y aún aquellas nacionalidades, ¿verdad?, en que los judíos no eran amigos, como los samaritanos, también para ellos es la promesa del Espíritu Santo. Y también nos dice esta lección que el Espíritu Santo, que igual que le enfatizamos la semana pasada, a los que los reciben les da poder. Cada uno que hemos recibido al Señor tenemos la promesa del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y está con nosotros, ¿verdad? Y como dijimos la semana pasada, y nos guía, nos redarguye, nos ayuda en la toma de decisiones, pero nos da poder para dar testimonio. No es para que nosotros, ¿verdad?, pensemos que somos los más santos, sino para dar testimonio a otros de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Y eso básicamente es lo que vamos a ver a través de la lección de hoy. Ese poder que el Espíritu Santo da, que es muy diferente al poder que vemos, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Muchas veces la gente alcanza poder y autoridad y lo que hace es hacer daño a otros. O sea, está por encima de los otros y los aplasta. El poder que da el Espíritu Santo es, al contrario, es para bendecir a otros, para también dar de ese poder a otros.
que ni siquiera es para nosotros mismos, es para que otros puedan ser beneficiados. Y a través de esa manifestación del Espíritu Santo, Él nos regala sus dones. Esos dones que habla Gálatas, ¿verdad? Que nos da amor, mansedumbre, misericordia, bondad, fe, todas esas cosas. Eso lo recibimos a través. Pero mire qué bueno es el Señor, que no le da todos los dones a una persona. ¿Verdad? Porque como sabe que nosotros somos orgullosos, si le da todos los dones a una persona, pues la persona se cree mejor que los otros. Dice la palabra que los dones son repartidos en la iglesia. ¿Verdad? ¿Y para qué? Para edificación de la iglesia. No es para mi beneficio, es para el beneficio de otro. Y a uno les da fe, a otro les da templanza, a otro les da misericordia. A lo mejor tienen más de uno, dos, pero no es que todos son para la misma persona, ¿verdad? Pero siempre para beneficio de los demás. Por eso es que nos necesitamos unos a otros. Esa es la tarea de la iglesia. Por eso es que somos iglesia y es tan importante nosotros estar unidos a una iglesia. Porque cuando yo estoy débil, otro me levanta las manos. ¿Verdad? Cuando yo estoy bien firme, puedo ayudar a otro. Cuando la fe mía decae y la de Nelly está óptima, viene Nelly y me da palabra de aliento. Y así nos ayudamos unos a otros. Para eso son los dones. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, que derrama sus dones para beneficio de la iglesia. Exacto. Exactamente. No hay nada mejor que ser iglesia, mi hermano y mi hermano, ¿sabe? Yo no sé cuántos de ustedes valoran eso, pero eso es el mejor regalo que usted puede tener iglesia. Iglesia que responde, que está con usted, que celebra cuando hay fiesta y celebración, pero que también le acompaña cuando hay tristeza, cuando hay luto, cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles. Y eso solamente lo hace la iglesia. Los clubes sociales hacen muchas cosas, pero no como la iglesia, ¿verdad? Que no importa dónde tengamos que ir para acompañar a un hermano, ahí vamos. Y eso solamente se hace por la guianza del Espíritu Santo. Pues vamos a leer entonces en Hechos 2. Esto es un texto bastante conocido, ¿verdad? Porque se ha hablado mucho, pero vamos a ver lo que esta lección tiene para nosotros en el día de hoy. Ya Jesús había ascendido al cielo. Los discípulos volvieron a estar tristes porque volvieron a quedarse solos. Pero Jesús le había dicho, le había dado la promesa de que enviaría al Espíritu Santo, que sería el Consolador y que les daría poder. Vamos a ver el versículo 1, Johnny. Y la que tú quieras, ¿no? Dios le bendiga, iglesia. Qué bueno, ¿verdad? El Señor sigue vivo. Amén. Vamos a leer Reina Valera. La palabra dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una iglesia que va para el cielo dice amén. Oh, gloria a tu nombre, Padre. Bendito el Señor. Santo tú eres, Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Todos unánimes juntos. Mire, 3 palabras para casi decir lo mismo, ¿verdad? Pero es un énfasis bien importante que hace el escritor en términos de la unidad. Aquí estamos todos juntos, ¿verdad? Aunque estemos un poquito distanciados de la silla, pero estamos juntos porque estamos en un mismo techo, en un mismo lugar, en un mismo espacio más o menos. Ahora, hay que preguntarse, ¿estamos unánimes? El unánime es estar en un mismo sentir, con un mismo propósito.
piense y contéstese a qué usted ha venido hoy al templo. Adorarle, pero también a recibir. Al templo uno viene, perdón, a adorar al Señor primeramente, ¿verdad? El Salmo 100 nos dice, entrad por tus atrios con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, se me olvidó la primera parte, por sus atrios con alabanza, o sea, desde que usted está por allí, es más, desde que usted está preparándose en su casa, ya usted debe venir con ese deseo de adorar al Señor. Así que debemos todos venir en ese sentir de adorar. Nelly dijo también, venir con la expectativa de que tiene el Señor para mí hoy. Pero ¿qué yo le voy a dar al Señor? Es lo primero que yo me tengo que preguntar. ¿Qué yo le voy a dar al Señor? Pues lo único que yo le puedo dar al Señor es mi adoración. No le puedo dar nada más. Por más que usted haga, no puede hacer nada más, simplemente adorarle y agradecer y ser agradecido del Señor. Darle gracias por todo. Por todo, por todo, por todo. Y esperar lo que el Señor tiene para usted. En cada culto usted debe venir con expectativa. ¿Qué el Señor tiene para mí hoy? ¿Con qué palabra me va a hablar? Y puede ser a través de la predicación, puede ser a través de cánticos. Mire, puede ser a través del saludo del hermano. Dios se manifiesta de diferentes maneras. Pero tenemos que venir en esa actitud. A lo mejor el Señor le habla de la situación que usted tiene y lo dirige a tomar decisiones. Pero tenemos que venir, estar aquí en un mismo sentir. Por eso el énfasis de que cuando se está predicando, usted no se ponga a hablar con el vecino. Solamente escuche la palabra para que pueda recibir lo que el Señor tiene para usted. Y usted salga, mire, regocijado de aquí. Que no importa cuál sea el tema de la predicación, que no importa quién dirija, usted va a recibir. Va a recibir. Así que esa es la clave. Todos unánimes. Todos en un sentido de verdad, de que están juntitos allí. Además, el todo quiere decir que no era solamente los discípulos, que habían otra gente, lo vamos a ver después, ¿verdad? Según se menciona en el texto, que no solamente estaban los discípulos, había otra gente. Y había mujeres también, o sea, habían diferentes personas. Y lo vamos a ver más adelante. Y vamos a ver qué aconteció. ¿Qué dice el 2? De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Estaban reuniditos, en expectativa, esperando, ¿verdad? El Señor le había dicho que se fueran y esperaran, porque eso fue la orden de Jesús. Vayan y esperen, que la promesa va a llegar. Estaban medio desanimados, porque el Señor se había ido. Y de repente, un estruendo. ¿Usted recuerda el temblor del 7 de enero? ¿Quién no se despertó con ese temblor? Pues, ¿verdad? A lo mejor nosotros no oímos ruido, pero hay sitios donde oyeron el ruido de la onda esa expansiva pasando por debajo de la tierra. Y eso tal vez fue como un trueno, no sabemos, pero fue un estruendo, un ruido espantoso, un ruido grande. ¿Y qué pasó? Ellos se asustaron. Se asustaron de lo que estaba pasando porque no entendían qué estaba pasando, ni tampoco estaban esperando algo así extraordinario, ¿verdad? Fuera de sus expectativas. Y ellos estaban en celebración de la fiesta de Pentecostés. Y ese estruendo que fue inexplicable para ellos, y después de ese estruendo ocurren una serie de cosas, ¿verdad? Eso fue tal vez un símbolo, ¿verdad?, de la manifestación del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras, ¿verdad? No tiene que haber ruidos, tambores, que usted siente una electricidad por dentro, como la gente que se le paran los pelos. También en el silencio,
en el silbo apacible, en la tranquilidad de su casa, también el Espíritu Santo se manifiesta. ¿Verdad? Puede manifestarse de diferentes maneras. Lo único que uno tiene que estar es en actitud de búsqueda del Señor. Eso es lo que requiere de usted. Nada más, actitud de búsqueda del Señor, para que el Espíritu Santo se manifieste. Y aquí se manifestó, ¿verdad?, de esa manera con un estruendo. Y dice después que empezaron a hablar en otras lenguas. En otras lenguas. Y según el escritor de la lección dice que no eran lenguas espirituales, eran lenguajes, lo que nosotros conocemos como idioma, ¿verdad? Porque allí había gente reunida de la fiesta de Pentecostés que tenían diferentes idiomas. Y me imagino que diferentes dialectos. Y más adelante vamos a ver que dice que todos los escuchaban en su propio lenguaje. O sea, que cuando Dios se manifiesta, Dios se hace entender, ¿sabe? No le va a hablar en chino, para que usted no lo entienda, si usted no sabe chino. Ni le va a hablar en francés. A los que hablamos español nos va a hablar en buen español. Y se va a manifestar claramente. El Señor no deja las cosas así a la incógnita, ¿sabe? Y lo otro que es bueno que usted tenga claro es que cuando el Espíritu Santo se manifiesta, trae paz al corazón. ¿Sabe? Cuando el Espíritu del Señor se manifiesta en usted, le trae paz. No lo puede, a lo mejor si usted tiene, ¿verdad?, una experiencia sobrenatural, ¿verdad?, pues de primera intención usted pues puede impactarse, pero después el Señor trae la paz. No lo inquieta, no lo deja así inquieto. Así que después de eso, mire, aquello aconteció algo extraordinario. Empezaron a hablar, y yo me imagino que empezaron a hablar del Señor, ¿verdad? Alabar al Señor, ¿verdad? A eso. ¿Qué es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo se manifiesta? Vamos a ver el 3 y el 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Así que se comenzó a hablar en otras lenguas, dice, ¿verdad? Así que se empezó a manifestar el poder del Espíritu Santo. Y además del milagro de la manifestación del Espíritu Santo en los que estaban allí, está el milagro de que pudieron hablar y los que estaban allí escucharon en su propia lengua, su propio lenguaje. Todos pudieron escuchar el mensaje. Y dice que eran lenguas como de fuego, ¿verdad? Que el fuego es significativo de señal que viene del cielo, que viene de parte de Dios, de la acción, de la presencia de Dios en la vida de las personas. Y dice que se asentaron sobre cada uno de ellos. De cada uno de los que estaba allí recibió. Pero no podemos olvidar que el principio dice que estaban todos unánimes juntos. Así que eso es bien importante para nosotros, ¿verdad? Adultos, que está Cristian aquí como jovencito. Cuán importante es que nosotros estemos en esa comunión cuando estamos en el templo. ¿Por qué? Porque si usted está en otro sentir, usted le puede quitar la bendición al que está al lado suyo. Yo recuerdo una vez que fuimos a un retiro por allá por Morton, y la primera persona que nos habló, una señora, no recuerdo quién era, y ella nos decía, si usted empieza a alabar, usted influye en el que está al lado suyo y va a alabar. Y cuando usted viene a ver, toda la iglesia está alabando al Señor. Y usted no tenga miedo de adorar y alabar al Señor. No tiene que gritar si usted no grita como yo, ¿verdad? Porque somos diferentes. Hay gente bien calladita, pero en su corazón y en su mente alaba al Señor. Estén en ese mismo sentir. Hasta que el Señor le dé la libertad de alabarlo, mire, como sea.
Porque a veces hay etapas en que uno no se atreve, yo no me atrevo a levantar la mano. Pero a veces quien se la levanta es el Espíritu, no es ni siquiera usted. Es el Espíritu de Dios que hace que levante la mano y que diga gloria a Dios y aleluya. Johnny. Una pregunta, cuando se está predicando, Señor, eso significa que el Señor está Hablando. ¿verdad? Entonces ahí no podemos estar No. adorando al Señor y alabando No, en voz alta. en la predicación usted lo que hace es afirmar la predicación. Usted puede decir amén, aleluya, gloria a Dios. Pero no es que usted... Pero dígalo bajo. Exacto. Pero no puede estar hablando en lengua. Porque, mire, el Señor es un Dios de orden. ¿Usted sabe? El Señor es un Dios de orden. En la hora de la predicación, como dice Johnny, es la hora que estamos escuchando la palabra de Dios, donde Dios nos habla a través de su palabra, ¿verdad? A través de la pastora o del instrumento que esté usando como predicación. Pues en ese momento estamos para escuchar y para afirmar la palabra. Usted puede decir amén, aleluya. Pero no podemos estar, porque Dios es un orden. Y si en algún momento Dios le da, ¿verdad? Los que hablamos en lengua, Dios le da lengua, lo va a hacer bien bajito, que usted no va a interrumpir para nada el culto. Porque las cosas del Señor son conscientes, es lo otro. ¿Sabe? La manifestación del Espíritu en su vida es consciente. Consciente que usted puede controlar unas cosas. No es inconsciente. Las manifestaciones del enemigo son inconscientes. La gente no se acuerda qué pasó. Y se lo digo porque he visto experiencias con personas y la persona no se acuerda qué pasó con ella. Pero las experiencias con el Espíritu de Dios son totalmente conscientes. Y si usted está alabando mucho, pues usted baja la voz. Porque Dios es un Dios de orden. Entonces dice que fuera sobre cada uno de los que estaba allí. Y aquí lo que vemos es que, mire, Dios no hace acepción de personas. Y para que nadie se fuera, ni los discípulos se creyeran, ¿verdad?, más alto que los demás, porque eran los que más cerca de Jesús habían estado, pues mire, fue sobre todos los que estaban allí. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces hablaron en otras lenguas. Y ahí les dije que eran lenguajes. Hay lenguas espirituales, ¿verdad? Y a veces esto trae un poquito para algunas personas, de discusión, ¿verdad? Que dice que no, porque si no habla en lengua y no se puede interpretar, eso está mal, ¿no? Pero a veces Dios te puede dar lengua para bendición tuya, pero no es para interrumpir el culto. Y hay sus momentos, ¿verdad? Cuando hay la alabanza, cuando eso, pero aquí eran lenguas de lenguajes que se escucharon allí, ¿verdad? Y todos estaban llenos del Espíritu Santo. Que también hay otra cosa también, que cuando el Espíritu Santo se manifiesta y la persona está hablando en lengua, pero si no puede explicarla, interpretarla, dice, cállese. Que te calles porque lo estás interrumpiendo entonces. Sí, por eso que depende, que no puede ser en medio de la interrupción del culto, pero a veces las lenguas son para edificación tuya. Entonces tiene que hacerla, ¿verdad? Si no es un momento de alabanza, porque si es en el momento de alabanza y adoración, no importa, ¿verdad?, que usted esté más alto. Pero si es el momento, usted tiene que hacerlo más bajito. Bexi. No, sí. De todos lugares.
Y dice que hablaban según el Espíritu les daba que hablaran. Era el Espíritu de Dios quien los dirigía, no era lo que ellos pensaban, lo que ellos sentían, no es que yo decía, mira tú te haces santo, pero tú, muchacho, tú sabes todo lo que tú haces malo. No, no es eso. Exacto, Dios no humilla a nadie, ¿sabe? Porque usted puede señalar el pecado si alguien está mal, con amor, con misericordia, con compasión, pero no es para hundir la persona, es para levantar. La iglesia está para levantar la gente, para ayudarla a sanar, para ayudarla a encaminar, no para hundirla. Entonces vamos a leer del 5 y 6. Hasta el 7. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír estos estruendos se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ok, ya lo habíamos dicho antes, ¿verdad? Que allí había gente de diferentes lugares. Ellos habían venido a celebrar la fiesta. Usted sabe que las fiestas judías son celebraciones, pero mire que va todo el mundo a celebrar. Y en esta época todavía los judíos tienen unos tiempos que ellos celebran su celebración de varios días y todos, aunque estén fuera de su ciudad, celebran, cumplen con esa celebración. Así que había gente de todas las naciones. Aunque dice el texto que también residían allí, o sea que había gente que residía allí aunque venía de otros lugares, que sabían lo que había acontecido con Jesús, la crucifixión, la resurrección y la ascensión de Jesús. Ellos sabían lo que había acontecido, ¿verdad? Anteriormente. Pero cuando ocurrió esa manifestación del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Estaban confundidos, ¿verdad? Se quedaron, me imagino, atónitos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Y eso pues pasa cuando hay manifestaciones del Espíritu Santo. Si usted no ha tenido, ¿verdad?, una experiencia, pues puede confundirse y sentirse medio asustado. Pero el Espíritu Santo siempre lo que trae es bendición. Siempre lo que trae es bendición. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Y siempre, como les dije, es ordenado. Ordenado. No va a sacar a Rosalía en medio del culto y va a ponerla aquí a brincar y a danzar. No. El Espíritu Santo es ordenado. Y eso es algo que nosotros, muchas veces cuando experimentamos esa experiencia del Espíritu Santo, no lo puedo explicar. Inclusive, usted no puede explicar lo espiritual a alguien que no es espiritual. Porque no lo va a entender. No lo va a entender, no intente buscarle, no lo va a entender. A menos que tenga la misma conexión del Espíritu, no va a entender su experiencia. Y siempre, ¿verdad?, trae hasta cierta manera un poquito de sorpresa en nosotros. Y leímos hasta el 7, ¿verdad? Hasta el 8. Pues lee el 8. Esto es una cosa de felicidad que, por ejemplo, cuando está hablando así, que no puede entenderlo. Ok, no lo va a entender, pero hay que testificarlo. Ah, no, claro, claro. Entonces, a la hora de testificarle, hay que meter esa palabra que uno aprende. Sí. Pero, ¿qué pasa? Como está la opción del Espíritu Santo nos va a llevar A la palabra correcta. para que ellos entiendan. Pero hay que hablarle aunque no entiendan. Sí, sí. El 8, Johnny, léelo. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Eso no era entendible para ellos, ¿verdad? Porque era una experiencia nueva. Pero sí
Le estaban hablando en su lengua. Ellos pudieron entenderla en su propia lengua. Y recuerden que decía, era según el Espíritu les daba que hablaran. No era algo que ellos decidieron hablar, no, el Espíritu los dirigía. Y es lo que es importante cuando usted va a orar. Te deje que el Espíritu lo dirija. Para que esa oración sea realmente la que llegue, ¿verdad? Y esté conectada con el Señor. Y entonces dice que los discípulos hablaban y daban testimonio en las diferentes lenguas que habían allí. Me imagino que adoraban al Señor, conocía, o sea, allí había un jebulú cristiano. Un jebulú cristiano. Y es ahí, con esa manifestación del Espíritu Santo, que básicamente es el inicio de la iglesia. ¿Qué es que se inicia la iglesia? Que los discípulos y discípulas que recibieron al Espíritu Santo, se convirtieron en esos testigos y ese grupo que inició la iglesia. Y aunque estaban confundidos, pudieron recibir ese milagro. Y de ahí en adelante, nosotros celebramos el día de Pentecostés, ¿verdad? Que es el día que se recibió la promesa del Espíritu Santo, según la Biblia, la Biblia nos dice. Vamos entonces al 15 y 16. 15 y 16. 14. Ok, perdón. 14, 15 y 16. Sí. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz hablando diciendo: judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, pues esto no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. Mire, quien no entiende, pues puede interpretar de diferentes maneras lo que ve, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan a Ana? Cuando iba al templo y se arrodillaba y pedía ya llanto tendido para tener un hijo. ¿Y qué pensaron? Pues estaba borracha. Me imagino que eso era eso en esa época, ¿verdad? Y no, ella estaba orándole al Señor. Y estaba tan metida con el Señor que yo me imagino que ni se da cuenta quién estaba a su alrededor. Cuando usted está bien metido con el Señor, usted no se da cuenta quién está a su alrededor. Entonces, esto trajo tal confusión que los que estaban viendo de lejos, dijo, este jebulú, mira, tú parece que siguieron la fiesta de la noche a la mañana, como están celebrando, están en celebración. Y ahí es que Pedro se levanta con el poder del Espíritu. Ustedes saben que dice que ese mensaje que Pedro dio fue tan poderoso que se convirtieron al Señor cientos de personas. Pero lo primero que aclara, mira, esto no es tan borracho. ¿Por qué? Porque es temprano. Mire, son las 9 de la mañana, ¿verdad? Según el calendario, los horarios de ellos. Son las 9 de la mañana y ellos no están borrachos. Esto es una manifestación del Espíritu Santo. Así que no tienen que preocuparse por eso. Y le explica, mire, es la hora tercera, bla, 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 ¿verdad? Eso no voy a entrar en los detalles de eso, pero sí lo que le dice son las 9 de la mañana. Así que es difícil que estén borrachos. Y recuerda la profecía. Y le dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Recuerda que muchos profetas ya habían, ¿verdad?, anunciado sobre la promesa del Espíritu Santo. Así que muchas veces, si vemos en la Biblia, cuando en el Nuevo Testamento, cuando se habla de algo, se hace referencia a los profetas. ¿Por qué? Porque el pueblo judío
Sí conocía bien las profecías. Conocía bien lo que los profetas habían anunciado. Por eso aquí le afirma que recuerden lo que decía el profeta Joel. Es un milagro anunciado de antemano. Y no solamente lo dijeron los profetas. Jesús le dice a sus discípulos antes de irse: me voy, pero no os dejaré solos. Enviaré al Consolador. ¿Para qué? Para que reciban poder para ser testigos. ¿Testigos de qué? De la obra de Cristo. Testigos de lo que Dios hace. Cada uno de nosotros tenemos que ser testigos. Dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y en la vida de otros. Así que ese es el milagro que estaba anunciado por los profetas y por Jesús, esa manifestación del Espíritu Santo. Vamos a leer el 17 al 21. Sí, a ver si lo cogemos completo, es que este es largo. En los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba del cielo y señales bajo la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Oh, gloria a tu nombre, Padre. Bendito tu nombre, Señor. Bendito tu nombre, Padre. Bendito el Señor. Grande y glorioso, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Mire, el milagro fue para todos los que estaban allí, ¿verdad? Por eso, entonces después le dice, mire, y vuestras hijas y vuestros hijos, los siervos y las siervas, mire, como dijimos al principio, es para todos. Todos podrán recibir ese milagro. Y derramaré de mi espíritu y profetizarán. Es lo que dice, ¿verdad? Así que esa manifestación del espíritu es para todo, como hemos afirmado en los últimos versículos. Entonces Pedro sigue hablando su discurso, ¿verdad? Y le habla de la obra de Jesús, de lo que Jesús hace, y también le señala que fueron los romanos y ellos también intervinieron en esa crucifixión de Jesús. Y entonces en el 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Así que el Espíritu Santo es para todos. ¿Qué dice? Arrepentidos y convertidos, como decía Juan cuando predicaba, ¿se acuerdan? Juan predicaba el bautismo en agua, ¿verdad? Arrepentidos y convertidos. Mire, hay que reconocer nuestra condición. Aquí, gracias a Dios, hasta donde yo tengo entendido, todo el mundo, ¿verdad?, ha hecho esa decisión de reconocer su condición pecaminosa y ha aceptado a Jesucristo como Salvador de su vida. Si usted hizo eso, usted se arrepintió de sus pecados, aceptó al Señor Jesús como Salvador de su vida, el Espíritu Santo está en usted. Y esa promesa del Espíritu Santo es para cada uno de nosotros y de nosotras. Para todos. Mire, afírmese en el Señor. Busque al Señor. Tenga más comunión con el Señor. Busque la palabra, lea, pídale al Señor que le revele lo que quiere de su vida. Y recuerden que el Espíritu Santo se recibe y da poder.
Da poder para nosotros también llevar poder a otras personas y para beneficio de otros. Y como le decía la vez pasada, usted no tema por orar por alguien. Es el Espíritu Santo el que hace la obra en cada una de las personas. Y el que se tenga el Espíritu Santo no es que seamos más santos o menos santos, ¿verdad? Sino que lo que nos compromete es a vivir una vida más digna delante del Señor. Y yo quisiera terminar con una oración. Vamos a estar de pie. Y yo quisiera que usted en su interior le pida al Señor que ese Espíritu Santo que está en nosotros y que está para todos nosotros, al alcance de todos nosotros, haga su manifestación especial en nuestra vida y nos dé ese poder, que nosotros agarremos ese poder, reconozcamos que tenemos el poder a través del Espíritu, no de nosotros, no de nuestras virtudes, ni nuestro conocimiento, por el Espíritu Santo, y que sea Él manifestándose en nuestra vida para que esta iglesia sea esa iglesia de poder que nosotros, cada uno de nosotros queremos. Vamos a orar. Dios y Señor nuestro, te adoramos, te bendecimos, Señor, te damos gracias. Gracias por la obra de Jesucristo, Señor amado. Y gracias por la promesa del Espíritu Santo, Señor, que es para todos, Señor, para cada uno y cada uno de los que estamos aquí, Señor amado. Mira tu iglesia en esta hora, Señor amado. Abándala. Oh, Señor, derrama de tu Espíritu en esta hora, Señor amado. Mira a cada persona aquí presente, Señor, tú les conoces. Tú conoces nuestras debilidades, las debilidades de cada uno de nosotros, Señor. Haznos fuertes en nuestra debilidad para mantenernos firmes en ti, Señor amado. Y que cada día sea tu Espíritu Santo quien nos dirija, Señor amado. Que no miremos a un lado ni otro, Señor. Que no miremos al hermano o la hermana, Señor. Porque nosotros, Señor, podemos caer, somos infieles. Pero tú eres fiel, Señor amado. Manténnos firmes en tu camino, Señor. Solo en ti, Señor, solo en ti tendremos una vida victoriosa, una vida llena de paz, llena de gozo, Señor. Espíritu Santo, abándala y llena cada vida en esta hora, Señor amado. Danos el poder, Señor. Quita todo temor, Señor amado. Oh, Señor, que tu presencia en nuestra vida sea suficiente, Padre de la gloria, para hacer aquello que tú nos envía a hacer, Señor amado. Ayúdanos y permite que esta iglesia sea esta iglesia de poder, Señor amado. Que los enfermos sean sanados, Señor. Que los que están atados sean libertados por tu Espíritu Santo, Señor amado. Que el que está oprimido, triste, deprimido, se llene de tu paz y de tu gozo, Señor amado. Porque solo tú, Señor, con tu poder, a través de tu Espíritu Santo, toda esa obra se puede hacer, Señor amado. Gracias por esta mañana. Bendice a cada uno de mis hermanos y continúa en cada una de las cosas que hagamos a través de todo el culto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un receso y luego continuamos con el culto de adoración. Buen día.